Bien, veamos este escenario entonces respecto de un intento de solución. Existen múltiples posibles abordajes, pero tengamos en cuenta lo siguiente. El escenario que hemos conversado respecto del ejercicio de la cisterna es bastante complejo, requiere múltiples partes, sentarse a pensar y cranear diferentes estrategias. Por ello es que nos sentamos el día de hoy a ver un modelo posible de circuito tal de identificar las diferentes partes y algunos sacrificios que se deben hacer en el camino para poder llevar a cabo esta simulación. Entendamos que de la simulación a la práctica hay una gran distancia, existen componentes que tal vez en el simulador no vienen, por lo tanto debemos ser precavidos. Creo que la pieza central de esta simulación es la interfaz de usuario. Hemos hecho un intento de interfaz la cual tiene un botón de encendido, de parada y de parada de emergencia. A su vez, contamos con este símbolo, nos va a servir como selector de riego, ya sea automático o manual. También tenemos, por ejemplo, bajo esa misma lógica, sensores. No son sensores, son interruptores, por supuesto, biestables. Sin embargo, nos van a servir para poder simular el escenario físico típico del sistema. Al medio contamos con todo el aparato electrónico o eléctrico necesario para la conexión directa, ya sea en estrella o en triángulo. Fíjense, contactor estrella, contactor triángulo y el contactor motor, que van a ser esenciales para que éste pueda iniciar. Contamos a la izquierda con la parte de automatización alimentada de manera segura a través de un interruptor, una termomagnética, un transformador, fusible e interruptor de emergencia. Arriba tenemos una variedad de sensores, interruptores y demás. Todos estos están mapeados a los que hemos visto ya anteriormente. A las salidas de la parte de automatización tenemos los tres contactores que hemos mencionado, más algunas salidas de luces que están indicadas en diferentes colores para poder hacer funcionar el sistema. Observemos entonces cómo podemos llevar a cabo este diseño. Por ejemplo, vamos a tener la entrada de marcha, de parada de emergencia. La parada de emergencia va a impedir la marcha en cualquiera de los casos. Utilizaremos un flip-flop tipo ser reset para iniciar una marca de funcionamiento. De tal manera que configuramos I1, I3, I2 y este, perdón, debe ser I3. La marca se llamará marca 1. Podemos llamarla marcha también, pero no nos entra. Marcha. Por lo tanto, M1 será suficiente. Conectamos los elementos. Utilizaremos el dato de la marca.
recordemos, esta no es una bobina real, sino una bobina ficticia, teórica, virtual, la cual realizará toda una serie de procesos. Entre ellos, el encendido de la indicación lumínica de la bomba. Bueno, debido a la falta de indicadores o de luces, no lo vamos a hacer. Sería típico incluir un elemento necesario para esto, pero bueno. Por otro lado tenemos lo opuesto a la marca 1, que esta sí va a indicar algo, va a indicar la luz Q8, creo que es. Podemos hacer el experimento. Si el sistema se comporta como deseamos, y encendemos todas las partes, y fijémonos que independientemente del estado inicial de los sensores y demás, la parada es el LED que nos indica que no está en funcionamiento el sistema. Ahora intentemos ponerlo en marcha. Al ponerlo en marcha, observemos que está primando el fenómeno del reset, el reseteo de la marca. Veamos el comportamiento de la parada de emergencia. Si yo la presiono se abre. Entonces tal vez hay que ponerla al revés. Y 3. Observemos nuevamente el detalle. Se inicializa en parada. Inicia en marcha. Presionamos el verde. Se inicializa la parada. Y si aprieto parada de emergencia, se resetea nuevamente. Acá pareciera que parada y parada de emergencia hacen lo mismo. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que parada de emergencia tiene que ser un pulsador de otro tipo. Incluso podríamos reemplazarlo por aquel que se corresponde con un interruptor, como hicimos con el caso del SR, ya que muchas veces las paradas de emergencia son biestables. Entonces, lo que podemos hacer es... Pero no, porque lo interesante de este fenómeno, de este funcionamiento, es precisamente que se vea el rojo presente, ¿no? Si yo pongo un biestable como este interruptor, vamos a tener un comportamiento más realista. Sin embargo, porque básicamente es eso, poner un interruptor que diga SR. Sin embargo, nuevamente, perdemos el detalle gráfico del colorcito rojo asociado a la parada de emergencia. Continuemos el proceso. Ahora, deseamos encender el motor. Para eso tenemos que empezar a tener en cuenta los sensores. Lo que vamos a hacer durante la simulación es inicializar todos los sensores en alto, de tal manera que la información de estos sensores, que es normal abierta, cuando el nivel de agua llega, supera la altura, estemos hablando de un normal cerrado o un estado cerrado de estos sensores. De tal manera que, por ejemplo, tengamos el siguiente funcionamiento. Queremos activar la bomba
Hemos conversado ya de cómo hacer un circuito em, temporizador para el arranque de la bomba. Sabemos que tenemos que inhibirlo para hacer precisamente lo siguiente. A ver, ¿cómo podría ser? El encendido de la bomba depende de dos cosas, dos variables. Que haya un nivel mínimo de agua en la bomba, en la cisterna, y un nivel inferior al máximo en la bomba, en el tanque superior. Pero típicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es esperar a que se llegue a un nivel crítico en el tanque superior para empezar a llenar. Entonces, bajo la condición, decimos, bajo la condición de que el nivel de agua en S minúscula M1 esté cerrada y S minúscula esté abierta, llenaremos la bomba hasta que, o utilizaremos la bomba hasta que S-1, S minúscula 1, empieza a sobrepasarse. Pero cuando empieza a sobrepasarse, acá tendremos que usar probablemente una marca. Entonces, venimos a un estado biestable. Corremos lo más posible como para hacernos espacio. Y utilizaremos una marca. El reseteo lo provocará que se cierre SM2. O también lo provocará que SM1 se cierre, se abra. Lo que indicaría que el tanque sea inferior, se ha vaciado por completo. Entonces, SM1, perdón, SM mayúscula 2 y SM1 también será una condición suficiente. Conectamos. Tal vez podemos hacernos un poco más de espacio si retiramos algunos cables. Entonces, corremos esto un poquito más, corremos esto un poquito más, corremos esto un poquito más. Esto ahí, esto acá. Mejor. Esto debe frenar la bomba o activarla en su defecto.
Vamos a corregir acá un poquito. Esto lo retiramos. Esta será una marca número 2. Esto lo podemos correr verticalmente. Esto. Bajamos la terminal negativa. Ahora, es interesante la posibilidad de subir esto un poquito. Con la marca número 2, lo que haremos es iniciar la temporización del ciclo de encendido. Entonces, con la marca número 2, haremos dos procesos diferentes. Uno será encender la configuración estrella. Entonces, marca número 2 encenderá la configuración estrella por un tiempo. Le ponemos nombre, indicamos por ejemplo 2 segundos. Y activaremos dos cosas. La marca CE o primero el del motor. Ese puede ir en paralelo. Encenderemos entonces el contactor del motor. Importante. Este contactor. Y tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita... ¿Qué es esto? Contador, generador de pulsos, temporizador intermitente, un timer off, un connection timer. Me parece que una combinación de este con este, probablemente. Entonces, bajamos el positivo nuevamente. Necesitamos un proceso tal que se encienda el motor, perdón, el contactor del motor. Eso está perfecto. Sabemos que ese contactor del motor se va a apagar
frente a los escenarios de los sensores. Entonces no hay ningún problema de temporización ahí. Por ejemplo, supongamos que sensor en alto. Encendemos este. Vemos que el sistema está apagado. Encendemos, energizamos el motor. Si le damos marcha, el sistema está encendido. Sin embargo, el contactor CM, este de acá al medio, no se ha encendido. Eso se debe a que SM2 mayúscula está en alto. Quiere decir que por el momento, si bien el sistema está encendido, la bomba podría encenderse en cualquier momento, no contamos con el escenario suficiente como para que ésta se encienda, particularmente el caso de que el tanque superior no está vacío. Ahora, el tanque superior se empieza a vaciar, 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 hasta que llegamos a el umbral. Y aquí entramos en un problema. Porque dice SM1 y SM1. Acá debería decir SM2. Entonces, configuramos nuevamente todos los sensores en alto. Llenamos tuki tuki tuki. Prendemos el sistema. Vaciamos el tanque. Vaciamos un poco más el tanque. Y ahora se ha cerrado el contactor del motor. Sin embargo, hasta que no se cierre el contactor en estrella y el contactor en triángulo, no vamos a ver que el motor se encienda, por supuesto. Entonces, ahora empieza la parte de los tiempos que va a ser un poco más compleja. Veamos que he avanzado un poco, probando distintas cosas. Se ha complicado un poco más, pero no es imposible. Las iniciamos todos los tanques llenados. Encendemos el circuito de control. Encendemos o alimentamos la parte de potencia. Ahora, damos marcha. La marcha es contrarrestable. Cuando prendo o aprieto PE debería encenderse nuevamente P. Y si aprieto P, P con P nuevamente. Hay algún error. Encendamos la marcha y veamos qué sucede. Disminuyamos el volumen en el motor y vemos en el tanque superior y vemos que este se enciende por un tiempo hasta que conmuta a configuración triángulo. Es posible frenarlo. Recarguemos. Iniciamos el sistema. Descarguemos. Y entre medio observemos qué sucede cuando frenamos el sistema. Se frena por lo menos. Lo que nos está fallando es la lógica de Q8. Probablemente se haya desconectado. Esa es mi apreciación al respecto.
Hacemos la prueba. Tuki, 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 tuki. Iniciamos el sistema. Vemos que aunque esté alimentado el PLC o el logo, nos inicia Q8. Acá hay un posible error. Mirando en detalle este elemento, veíamos la idea de que podemos tener un Q6. Si no, veamos si se trata de eso. Cambiémoslo a Q6. Solo hay que energizar esta parte para observar ese fenómeno. No, porque antes andaba, así que acá hay otra cosa. Eliminemos esta parte. Y conectemos todo de nuevo. Alimentamos. Ahí está. Recuperamos una funcionalidad que es importante. Entonces, tuki, 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 tuki. Encendemos, tuki, tuki. Damos inicio al sistema. Vemos que ya no está prendido. Sin embargo, la bomba no se enciende. Descargamos el tanque superior. Vemos que la bomba se enciende. Gira el motor. Conmuta de triángulo a de estrella a triángulo. Perfecto. Ahora observemos qué sucede si el tanque inferior se vaciara demasiado rápido. La bomba no se apaga. Por lo tanto, tenemos un problema. Probablemente sea un problema de conexión nuevamente en la simulación. CM1. Damos, no arrancamos, mejor inicialicemos estas variables. Le damos inicio al sistema. Descargamos el tanque y veamos si se resetea frente a la desconexión. Observamos que no afecta. Por lo que veo, hay probablemente un error aquí, en esa conexión. Inicializamos. Tuki, tuki, tuki. Prendemos el sistema. Descargamos el tanque. Veamos si se apaga el tanque. Perfecto. Ahora debería reiniciarse. Observemos algo. El proceso S mayúscula 1 y S minúscula 1 no pueden estar simultáneamente en situaciones distintas. SM1 está siendo ignorada. Por lo tanto, ahí hay algo que corregir.